donde pues vamos a abordar el tema, en este caso, de la negación de recuerdos, ¿no? Cómo es que influye muchos acontecimientos que he vivido en mi vida que no me permiten el actuar, que no me permiten desenvolverme de la manera en la que yo debería, se supone, a nivel cotidiano, pero que sobre todo esto, ¿no? Que yo lo niego, ¿no? Que yo niego este acontecimiento que pasé o que de la forma en la que me lo dijeron no es cierto, no era de esta manera y yo cuento mi versión, etcétera, ¿no? Es como el ver cómo todo este tipo de cuestiones o recuerdos que llegamos a negar en algún momento no nos permiten hacer un cambio correspondiente, ¿no? ¿Tú qué piensas, Jesús? Pues yo veo que mucho de lo que de mi historia, mucho de mi infancia, Uh-huh. pues se reflejan en mis resultados, ¿no? Se reflejan en mi vida, pero el detalle de esto es que yo no soy consciente de ello, ¿no? No soy consciente de que mi vida es producto de lo que viví y que de cierta manera no he podido cambiar, ¿sí? Y veo cómo a pesar de que uno quiere vivir cosas diferentes, no puede, porque eso que yo viví va a determinar mi vida, ¿sí? Y que de cierta manera, pues no, obviamente sabemos que muchos de estos recuerdos pues se van a la parte inconsciente, ¿no? Y que para poder empezar a analizar mi vida, pues tendría que revisarla con otro ser humano, porque solamente otra persona se podría dar cuenta de, de esos recuerdos que no me han permitido avanzar, de esas promesas de mi infancia, de esas situaciones de mi vida, ¿no? De lo que vi de mis padres, ¿no? De la manera en la que se conducía mi madre, de la manera en la que se conducía mi padre, ¿no? Que de cierta manera marcan mi vida, ¿sí? Y obviamente pues ahorita vamos a profundizar más en el tema y me gustaría compartirles algo a nivel personal, pero pues sin más antes, pues con una pequeña introducción, ¿no? Con nuestros compañeros. Ok, bueno, gracias por nuevamente asistir aquí con mis compañeros Ricardo y Jesús. Sí, el tema es importante, ¿no? Porque desde ahí se crea lo que vendría siendo un trauma, ¿no? Un recuerdo que tuve en mi infancia. Puede ser simplemente un evento que me marque y me determine, como decían, a lo largo de toda mi vida, ¿no? Que a lo mejor mediante mi vivencia, ¿sí? Y la educación que se me implementó, lo puedo ver como algo muy trágico. Cuando pues muchas veces simplemente fue algo que se te puso, ¿no? Y que tendremos que revisar el por qué lo interpretas de cierta manera, ¿no? Decíamos la parte de la negación, ¿no? Y comentaba, ¿no? Yo niego cosas, ¿no? Que para mí fueron trágicas, fueron feas, traumáticas, y pues llega la parte que tanto lo negamos que lo reprimimos, ¿no? Y lo mandamos a esta parte del inconsciente, como se comentaba, ¿no? Sin embargo, muchas veces tengo recuerdos que para mí son gratos, son que me causan placer, satisfacción, alegría, ¿no? Y pues esos recuerdos sí los quiero tener siempre, ¿no? Como les dijera, eso es lo que me, pues, hace que mi vida sea o que le encuentre sentido a la vida, ¿no? Sin embargo, están esos recuerdos que pues para mí van a ser incómodos, devastadores, no me van a agradar, y yo busco la manera de pues olvidarlos, ¿no? Porque esta es la parte como socialmente siempre se implementa, ¿no? Busco olvidar eso que pues para mí fue pues devastador, ¿no? Pero sin embargo sabemos que no se olvida, ¿no? Sino llega esa parte de que lo reprimo tanto por querer no pues recordarlos, sí, se lleva a la parte del inconsciente donde esta pues, persona, este sujeto que pues tuvo ese evento, porque como le decíamos, puede ser solamente un evento, y que me va a determinar, pues yo busco la manera de no sacar el tema, ¿no? Busco la manera a lo mejor de tratar a lo mejor de no vivir ciertas experiencias y ponerme o estar en ciertas situaciones, el cual pues ese recuerdo que pues no me gusta, me desagrada, no quiero volver a vivenciarlo, ¿no? No quiero volver a pasar por eso que pues como decíamos muchas veces, ¿no? Puedo decir la parte de una pérdida familiar, ¿no? Donde pues como dicen más adelante también compartiremos alguna experiencia y que pues
inevitablemente en este mundo donde estamos todos vamos a pasar por pérdidas, ¿no? Aunque no quieramos, sí, pero que pues eso te marca, ¿no? Sí, pues mencionaste algo, la verdad, bastante importante, Iván, ¿no? Como el que dentro de esta negación van a estar pasando todavía cosas que no podemos controlar, ¿no? Como que esta parte del querer controlar todas las cosas, del querer controlar hasta lo que no se puede, es como que muy, digamos, se diría como un aspecto muy fantasioso, ¿no? Bien nos lo han dicho en la institución, ¿no? Al momento de que uno está estudiando, ¿no? Te dicen, bueno, hay veces que hasta te enojas con la lluvia. ¿Puedes controlar eso? No. Entonces, inviertes toda tu energía, inviertes todo lo que eres o todo tu pensamiento hacia eso, en algo que ni siquiera puedes controlar, ¿no? Y al momento de querer controlar las cosas, pues te vuelven una persona completamente, pues, desesperante de alguna manera, que no te permite aceptar lo que te están diciendo, ¿no? Yo decía en un inicio, tal vez yo puedo tener una versión del acontecimiento que me pasó, pero la persona que también vivenció eso conmigo me va a decir, no, eso que tú dijiste no pasó así, pasó de esta manera. Y ahí es donde van a entrar todos mis mecanismos de defensa, que entre de esos está la negación, ¿no? Y al negar todo eso, pues obviamente, pues es donde empieza todas las resistencias, donde empieza uno como a, de alguna manera se diría que empieza a poner de su cosecha. ¿Por qué? Porque cuando ya me dijo la persona, no fue de esta manera. Bueno, tal vez sí fue de esta manera, pero también pasó esto, ¿no? Que en la negación de los recuerdos o así, muchas veces estamos intentando tapar una imagen que tenemos de nosotros mismos, pero es una imagen que fue reforzada constantemente, una imagen que fue como completamente educada y practicada sobre todo durante muchos años, ¿no? Y que durante todos esos años, pues tal vez me pudieron dar la imagen de que era una persona tal vez trabajadora y en realidad no lo soy, o que tal vez me dijeron que yo era una persona responsable, pero pues bien lo dijo Jesús, hay acontecimientos que marcan un resultado sobre lo que tú estás haciendo, y al no ver esos resultados, porque hasta incluso uno quiere tapar esos resultados que obtuvo o esos sentimientos que obtuvo al momento de tener esa vivencia, ¿no? Así es. Pues bueno, principalmente lo que se busca, ¿sí? Es justamente empezar a revisar, ¿sí? Cómo se constituye esta forma, ¿no? de vivir, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo notaba que durante mi infancia pues tuve muchas situaciones complicadas, ¿sí? Y obviamente yo no era consciente de ellas, ¿no? Yo nada más recordaba lo agradable, lo bueno, ¿no? Pero también todo lo que de cierta manera me marcó en mi infancia determinaba la clase de persona que era. Sí, y yo me veía mucho con eso de... Yo tenía cosas y siempre o las extraviaba o las perdía o de cierta manera me las robaba, ¿no? No sé. ¿Y qué pasa? Bueno, pues había un deseo de cierta manera inconsciente de no merecer, ¿no? Y me pongo a revisar mi infancia. Dentro de mi infancia, pues veo que también está marcada mucho con la culpa, ¿no? La culpa que en su tiempo sentí, ¿sí? Por no haber querido a mi padre, ¿no? Yo decía, no, pues es que tú fuiste un mal hijo porque tú no querías a tu papá, ¿no? Pero además era algo que me repetían constantemente un familiar, ¿sí? Un familiar me lo repetía constantemente, es que ustedes no quieren a su padre, es que ustedes no quieren a su papá, ¿no? Y luego mi papá fallece cuando yo tenía 11 años y uno de mis familiares pues me culpa, ¿no? Es que ustedes no lo cuidaron, por eso tu padre falleció, ¿no? Y entonces esa necesidad de culpa, esa necesidad de castigo que marca mi infancia, esos recuerdos que de cierta manera pues reprimí o sí, negué, porque pues, es una forma en la que el inconsciente se protege también, ¿no? Te ayuda, los mecanismos de defensa te ayudan también a que ese golpe de realidad que vives pues no termine
pues enloqueciéndote, ¿no? Pero pues era necesario que yo lo revisara. Era necesario que yo lo analizara, que yo lo cambiara, que yo lo resignificara. ¿Sí? Y bueno, para todo esto, pues esa sensación estaba vigente, ¿no? Pero yo recuerdo que el odio que yo sentía hacia mi padre, yo era un niño de 8 años, ¿no? Donde cuando mi padre enfermó a esa edad, que yo tenía 8 años, y pues él era, después de ser un padre tan amoroso y tan entregado por su familia, me doy cuenta que, bueno, él enferma, ¿no? Y nuestra vida cambió. Habría que cuidarlo, habría que darle de comer, habría que bañarlo. Y yo tuve que renunciar a muchas cosas de mi vida, a mis salidas, a mis cosas personales. Tuve que renunciar a mi estilo de vida, tuvo que cambiar, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues yo de cierta manera pues sentía que el responsable de todo eso, de todo lo que a mí me había pasado, pues era mi padre, ¿no? Y entonces lo culpaba constantemente, ¿no? Pero pues bueno, y dentro de lo social, dentro de lo familiar, dices, bueno, es que tú no puedes sentir eso por tu padre, ¿no? Pero en ese momento yo lo sentía, ¿no? Ahora sé que tanto yo fui herramienta de mi padre como mi padre fue herramienta mía, ¿no? Ahora ya lo he cambiado, ¿no? He cambiado quizá esa promesa que me hice en mi infancia, ¿no? Que de cierta manera había olvidado y pues lo cambié, ¿no? Pero pues fue un proceso complicado. Revisar mi historia, analizar el problema, ¿no? Cambiar esos recuerdos que uno reprime durante su vida, ¿sí? Y que lo marcan de cierta manera, pues obviamente me costó mucho trabajo, pero pues quizás eso me llevó también a buscar respuestas. Y fue como llegué a la carrera de psicología y eso fue lo primero que trabajé, como toda esa culpa que sentía, todo ese reproche, toda esa forma, todo ese sentido y todo ese deseo inconsciente de castigo, pues lo tuve que cambiar, ¿no? Y es así como comienza un proceso de resignificación a estos hechos de mi infancia que de manera inconsciente pues negaba, ¿no? Bueno, pues como comenta mi compañero, ¿no? Siempre vamos a pues vivenciar, ¿no? Como dicen, pacientes, personas que estén en el ámbito del desarrollo buscan pues una respuesta, ¿no? Buscan pues el no volver a pasar por situaciones que pues los marcan, ¿no? Pero pues decíamos, no surge a través de la educación que se nos implementa, ¿no? Porque entonces comenzamos a ver que, como lo comenta, ¿no? No merezco vivir esto, y por lo tanto, pues busco inevitablemente abordar, ¿no? O no pasar por una situación que me recuerde eso, que me marca, ¿no? Y eso es, dijéramos, el hablar, el exponerte y revisarlo en un proceso es valor, ¿no? Porque pues muchas veces el simplemente y hecho de hablarlo, de exponerte, de, dijéramos, despertar ese recuerdo, pues va a llegar el sentimiento hacia la persona, ¿no? Y es un cúmulo donde pues muchas veces está ahí reprimido y es como donde en ese caso se destapa, ¿no? Muchas veces uno piensa que lo olvidó, sin embargo, pues está en la parte inconsciente, pero yo digo, si eso no se revisa y si no se expone, pues claro que mi vida ya está determinada, ¿no? Ya tengo marcado un destino, ¿no? Porque entonces en este caso está el pasado que pues estoy lleno de culpa, ¿no? De resentimiento, de angustia, lleno de temores, ¿no? Y que mi presente que vivo pues es totalmente desagradable y constantemente está la parte de que sufro, ¿sí? Porque no sé cómo cambiar eso que pienso, no sé cómo cambiar eso que estoy viviendo, sin embargo, también me la paso futurizando y viendo hacia adelante, ¿sí? Con mi inseguridad, ¿no? Mi desconfianza, el que voy a volver a vivir lo mismo, voy a volver a encontrarme lo mismo, y en ese punto pues es
conflictivo hacia una persona, ¿no? Porque entonces simplemente lo que ella busca simplemente es olvidar, ¿no? No busca la forma de solucionar, porque entonces eso se nos educó, ¿no? El olvídalo, ¿sí? Fue algo que a lo mejor no tenías que vivir, no merecías vivir, que es algo que nos marcan muchas veces. Sin embargo, sabemos que no se olvida, ¿no? Simplemente se mantiene ahí en la parte inconsciente, como lo hemos estado marcando. Pero eso, si no se soluciona y si no de alguna forma se saca a la luz, nos va a determinar siempre. Y entonces es cuando por eso se da en la parte del patrón conductual, ¿no? Porque no se trabaja eso que siempre estamos huyendo, ¿no? Sí, de hecho, me gustó algo que dijo ahorita hace un momento Jesús, ¿no? Como que al momento de que se entró a estudiar la licenciatura, no solamente ibas a estudiar sí va a estar la parte teórica, la parte de los tecnicismos y todo eso, pero sí es cierto, al momento de que estás estudiando la licenciatura, no solamente te ponen a trabajar con alguien más, te ponen a trabajar contigo mismo. O sea, es muy importante que el trabajo que llevas hacia ti mismo es el trabajo que vas a tener que llevar hacia los demás, ¿no? Me decía un maestro, ¿no? En las clases, ¿por qué creen que a partir de cierto cuatrimestre te piden que tengas un maestro o un guía, ¿no? Porque pues va a haber momentos en los que dentro de esta negación de recuerdos, pues va a haber pacientes, va a haber información, va a haber testimonios de otra gente pues, que te van a despertar ese sentimiento que tuviste en un inicio. Tal vez ese sentimiento de abandono, tal vez ese sentimiento de ruptura, tal vez ese sentimiento de pérdida, tal vez el sentimiento que sea, se va a despertar. No estamos exentos a que se despierte esa sensación o esa emoción. Porque, no sé, tal vez es un ejemplo muy gracioso, pero es real. El cerebro no te avisa como el teléfono, a las 4 de la tarde te va a llegar una sensación de vacío. Pues no, se despierta en ese momento y es donde uno debe de saber, bueno, ¿y por qué en lugar de decir, quiero quitarme esto que siento, quiero que me deje de molestar, quiero que ya no me haga daño, o ya no quiero sentir ese dolor, ¿no? Está como cotidianamente está eso, ¿no? Que se quieren quitar más el dolor que trabajarlo, y creo que el hecho de trabajar esta parte de los recuerdos es como el que, pues, porque si sigue determinándote al día de hoy que no has trabajado para poder trascenderlo, porque ojo, también es algo muy importante, no se olvidan, se tienen que trabajar y trascender, y que aunque se vuelva a despertar, tal vez ya va a haber algún momento en el que pues sí se despertó, pero no voy a dejar de hacer mis cosas, sí se despertó, pero continúo con mi vida, ¿no? Y digamos, aquí sí va un ejemplo personal, ¿no? O sea, muchas veces dentro de la dinámica familiar que yo tengo, o de la que yo vengo, perdón, es donde pues sí te decían, tú no debes de sentir esto, tú no tienes que vivir esto, ¿no? Pues la gente se pierde la persona que eres, pero pues detrás de todo eso que te dicen, pues no ves la parte que escondes de ti. O sea, yo decía en un inicio, el hecho de esconder estos recuerdos es esconder muchas veces una imagen, ¿no? Porque sí puedo exponer tal vez todo lo trágico, todo lo que me hicieron, todo eso, pero cuando llegas a esta parte terapéutica o de desarrollo, justo, por ejemplo, en las clases te dicen, bueno, ¿y qué hiciste tú? ¿Cómo que qué hice yo? No, pues ¿y qué hiciste tú para que te llegara ese resultado? Porque aunque tú digas que no, fuiste partícipe de ese resultado, ¿no? Pues también es importante, pues, ver esos detalles, ¿no? Hablando de un poco más a fondo sobre las promesas que uno se hace durante la infancia, ¿no? Uh-huh. Prometo que cuando sea grande, no voy a ser como mis padres, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues terminamos siendo como ellos, y de cierta manera, pues está el reproche constante por esa promesa de la infancia, ¿no? O con tal de que mis hermanos no sufran, yo voy a ver por ellos, ¿no? Y entonces todo recae en ti, ¿no? Y a tus hermanos pues no les llega nada, porque de cierta manera pues tú te hiciste esas promesas de manera inconsciente que empiezas a
a poner así, ¿no? En ese contexto, ¿no? Como yo la promesa que hice en ese tiempo, pues dije, mi padre falleció cuando yo tenía 11 años, mis hermanos son menores que yo, y yo dije, bueno, como yo no hice nada por mi padre, pues ahora voy a hacer todo por mis hermanos, ¿no? Y mucho tiempo me la pasé resolviendo la vida de ellos constantemente, ¿no? E incluso pues era capaz de renunciar a mi propia vida con tal de resolver la vida de ellos, ¿sí? Entonces yo veo como de cierta manera algo que pasó en mi vida pues me traía constantemente en angustia, en temor, en el sufrimiento, ¿no? Y que, o sea, es solo un hecho de mi vida, pero que determinó toda mi vida, ¿sí? Solo ese simple hecho, solo ese simple acto determina mi vida, ¿no? Y entonces entender cómo está estructurado, cómo funciona, ¿sí? Cómo lo cambio, ¿no? Y obviamente pues tuvo que haber renuncias, tuvo que haber prácticas, tuvo que haber de parte de mi psicólogo pues también mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia en ese sentido de quererme pues explicar constantemente, ¿no? De repetírmelo constantemente, ¿no? De incluso pues requirió también que me alejara un rato de mi familia, o sea, obviamente, ¿por qué alejarse de la familia? Pues es como en el alcoholismo y la drogadicción, ¿no? Pues te alejamos del ambiente que de cierta manera estimula tu conducta, ¿no? Y entonces tienes conductas que te traen resultados que no te gustan, vamos a quitarte de este ambiente, te vamos a poner en un ambiente controlado y a través de ese ambiente controlado pues vamos a empezar a trabajar contigo, ¿sí? Con tu vida principalmente, ¿no? Y empezar a trabajar constantemente, diario, cursos, talleres, lo que sea necesario con tal de cambiar esa manera en la que te conduces, ¿sí? Y empezar a trabajar, ¿no? Algo que obviamente cuesta mucho trabajo, ¿no? Que muchos de nosotros pues no estamos dispuestos porque porque pareciera que esos recuerdos se convierten en mi... les llevo a tomar cierto aprecio a esos recuerdos, ¿no? Los atesoro, pues yo me doy cuenta que atesoraba chingaderas, ¿no? Pues cosas que no me servían, pero que de cierta manera pues le daban ese valor, ese significado a mi vida, ¿no? Y entonces yo tuve que perder ese valor, tuve que perder ese significado y empezar a trabajar a construir un nuevo significado, ¿sí? Sí, como decía Iván Robles, decía, bueno, pues aceptar que eso era lo que tenía que vivir, ¿sí? Que eso era lo que me tenía que pasar y dejar de ver tu vida como una tragedia, ¿sí? Dice la literatura, ¿no? Todos tuvimos una infancia difícil, ¿sí? Nadie fue privilegiado, ¿no? De cierta manera, donde vivas, ¿no? Y lo que vivas siempre te va a costar trabajo enfrentarte a la realidad, ¿no? Y eso no importa la condición, ¿no? Todos tienen cosas que los marcan en la infancia, ¿no? Y pues empezar a trabajar con esa estructura o este programa que nosotros tenemos, pues de cierta manera, sí, y que tenemos que reestructurar, que tenemos que construir, que tenemos que cambiar, porque es importante, pues vivir de manera diferente, ¿no? Dejar de lado la vergüenza o lo que implica quizás pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda y empezar a trabajar con la vida de cada quien. Sí, es como comentas, ¿no? Esa parte es importante porque dices, tengo estas vivencias, ¿no? Mi experiencia me dice que pues el mundo fue culero conmigo, ¿no? La gente es culera, ¿no? Dice. Pero por eso es importante revisar, porque entonces todos esos recuerdos que yo tengo, más del 50% no es como pasó, ¿no? Entonces yo me hago una película mental porque entonces yo tengo estos recuerdos cuando en realidad a lo mejor ni pasó así, ¿no?
Para mí fue un recuerdo lluvioso, trágico, así nublado, donde me estaban casi a lo mejor pateando, ¿no? Y me dijeron que no me querían cuando a lo mejor ni siquiera sucedió así, o la mayor parte ni sucedió así, ¿no? Por eso es importante revisar, porque mi interpretación que yo tengo de ese suceso, de ese acontecimiento, ¿sí? Está deformado, porque decíamos, no vemos la realidad tal cual, ¿no? Mi educación que me dan hace que esa realidad se deforme, ¿no? Y entonces estoy endeliriado. ¿Por qué? Porque a través de esos recuerdos los agarro como justificantes para decir que eso no me toca, o que no puedo hacer esto, o que simplemente estas personas por las cuales estoy viviendo, me estoy rodeando, o los lugares que estoy pues transitando, son culpables de mi vida, ¿no? Y entonces por eso le decíamos, la revisión en la historia de, pues como individuo, como en un proceso terapéutico, es importantísimo revisarse, claro, con este tercero, con esta persona que, claro, tiene conocimientos y prácticas, procesos específicos, de acuerdo a cada situación de una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta revisión de tu vida, como al cual hace que tú percibas, entiendas, veas tal cual el día a día que tú estás viviendo, es como te vas a justificar, ¿no? Y abordando el tema principal, el cómo niego, ¿no? Ciertos recuerdos, porque pues, bajo eso es algo que yo agarro como base, y entonces busco no volver a vivir eso, ¿no? O el hecho de que me dijeran que me la compre, ¿no? Que tú no merecías vivir así, no merecías tener esos padres, o no merecías tener esa pareja, ¿no? Esa pareja no te valoró, ¿no? No te comprendió, no te quiso, y entonces, pues sí, fue culera, ¿no? O los padres no te comprendieron, ¿no? Y entonces es importante por eso en este ámbito donde nos desarrollamos nosotros, como la parte de llevar un entrenamiento donde sea una constancia de revisión. Porque llega un punto donde van a llegar estas justificaciones, donde me van a volver a convencer y me van a reforzar para entonces decir que no, que así no tiene que ser. Porque algo que es peculiar en el ser humano es de que pues siempre vamos a tener la razón, ¿no? Y pues cuando una persona está llena de razón, no hay manera de que lo saques de su idea que le dieron, en ese caso del mundo, ¿no? Por eso es importante la parte de cómo compartir estas experiencias que hemos tenido, porque es como la forma que vamos a ir desgastando nuestro pensamiento, ¿no? Sí, bien como mencionas, ¿no, Iván? El compartir todo esto, pues no es solamente como el que me vean de una manera trágica, ¿no? O sea, el compartir esto es como para una corrección y un trabajo de rehabilitación en el área en donde pues tenga que ser, ¿no? Porque sí, simplemente, o sea, muchas veces uno ya está como automatizado para dar esa imagen de lástima o esa imagen de conmiseración, ¿no? O sea, tú dices, nosotros lo compartimos tal vez de una manera, pero no me podré dar cuenta de qué manera lo estoy dando. Yo puedo decir, no, yo lo digo normal, pero ese normal, ¿qué es? Porque digamos, ¿por qué la otra persona me llegó a ver con lástima y por qué otra persona no? En un anterior programa decía el Maestro Jesús, bueno, ¿por qué gente que ha vivido estos mismos actos o actos similares a los que yo he vivido, la ha librado y yo no? Es como el identificar, bueno, con este tercero que es el maestro o el psicólogo, pues que él vea como qué serie de pasos es la que he seguido, porque como bien lo dije, está bien automatizada esa manera de pensar, de sentir y de actuar, pues obviamente se tiene que hacer una reestructuración de pensamientos, de conceptos, de ideas, de prácticas simplemente, que esas prácticas que ponga ese tercero, pues son las prácticas que nos van a llevar a un proceso de cambio, ¿no? O de un verdadero cambio. Y digamos, ¿por qué especificamos un tercero como al maestro o al guía? Porque, pues, o al psicólogo, pues porque muchas veces al tercero que queremos agarrar es a un amigo, es a la pareja, es a la misma familia, y pues no, porque digamos dentro de la misma estructura, pues te van a solapar o te van a comprar esa misma imagen de lástima, se va a estar reforzando constantemente, ¿no? Ahorita que el Maestro Jesús decía, como se te tiene que retirar de la familia. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí tienes una idea de esa familia o de
conceptos reforzados de más de tal vez 15 años, 10 años, 20 años, pero que digamos, primero se te tiene que retirar físicamente para que también mentalmente se te pueda retirar de esa forma, ¿no? Que esa forma que tienes ya estructurada se cambie, o se reestructure, como mencionó Jesús, para que de esa forma podamos llegar a tener un mejor trabajo a nivel personal, ¿no? O sea, yo puedo decir esto durante la escuela, al momento de estar estudiando en la universidad, aquí en Imei Pirámide, pues sí fue mucho apoyo constante en este trabajo, porque algo que sí diferencia mucho la escuela es como que es muchísima práctica, pero esa práctica es más hacia nivel personal para poder trabajar yo con otra gente. Sí, y eso sí recuerdo que me lo marcaban muy bien los maestros en el tiempo que estuvimos estudiando, que si no trabajas a nivel personal, pues sí va a haber una problemática constante que no va a permitir que yo pueda ayudar a otra gente, ¿no? Que pues que también es un compromiso el trabajar de esa manera, no solo con los demás, ¿no? Sino también conmigo mismo, al negar ciertos aspectos o ciertos detalles o ciertos huecos que hay en mi discurso, en mi historia. O sea, todo eso cuando se tiene que desmantelar, pues sí es doloroso porque pues es aceptar la realidad, porque pues bien está luego esta idea de que cada quien tiene su realidad, no, cada quien tiene una percepción y una forma de ver las cosas, pero no quiere decir que esa sea la legítima. La realidad es una y es a la que pues no estoy acoplado, ¿no? Como se supone un ser adaptativo que debería de ser. Así es, como también decía Iván, ¿no? Mi compañero Iván decía que a veces pues no recordamos al 100% lo que vivimos, ¿no? Y en eso pues tiene bastante razón. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, pues el papá, ¿qué dice el niño? No, pues es que mi mamá nunca fue a la escuela por mí, ni fue a los festivales, y no fue a aquello, y no fue a otro, y cuando me preguntaban mis amiguitos de mi mamá, y yo les tenía que mentir y decir que no estaba y que no podía porque tenía cosas que hacer, ¿no? Entonces, revisas y lo mandas a investigar y resulta que la mamá firmó todas sus boletas, estuvo en todas las actas. Uh-huh. Solo no fue a las fiestas porque pues practicaba una religión distinta y esa religión no le permitía ir a las fiestas, ¿no? Uh-huh. Pero entonces te pones a pensar y dices, bueno, pues tu vida es, según tu discurso, pues es trágica, ¿no? Que es, tu madre no te abandonó porque pues no estuvo contigo, pero pues si te la pasabas, si tu madre iba por ti a la escuela y te iba a dejar y constantemente estuvo al pendiente de ti y nunca te faltó nada y ahora resulta que tu madre te abandonó, no, pues ahí ves prácticamente que mi interpretación, ¿no? de justamente de mi infancia, pues obviamente no es correcta, ¿no? Y pues así muchas cosas, por ejemplo, pues la madre pues si tenía que dejarlos solos, ¿no? Y decía, no, es que mi madre me dejaba solo en la casa, hasta cerraba con llave, ¿no? Así la trágica historia de algunos, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? Pues se cerraba con llave porque pues eran chamacos que se pasaban en la calle, en el relajo y pues no quería la madre que les pasara nada, pero además no los dejaba todo el día encerrados, ¿no? En lo que llegaba algún familiar, pues ella tenía que moverse, ¿no? Y el familiar tenía llave, ¿no? O luego pues tenían algunos niñeras y en lo que llegaba la niñera, pues la madre tenía que ir a trabajar temprano, pues no la iba a estar esperando, ¿no? Y que los dejara 5, 10, 15 minutos, pues no, para el niño pues es una tragedia, ¿no? No, mi madre nos encerraba y le gritábamos a los vecinos y los vecinos nos llevaban comida porque nosotros no teníamos qué comer. Esa es la historia trágica de su vida. Y lo revisas, lo analizas y dices, no, pues no fue así, ¿no? O luego dicen, no, pues es que así nos tuvo años, 20 años.
revisas y no es cierto, o sea, no es cierto porque la madre pues cambió de trabajo justamente porque no los quería dejar solos y estaba más cerca, ¿no? Y a veces hasta se los llevaba. Pero ellos dicen, no, así no las pasé, así me la pasé toda mi infancia, ¿no? Toda mi vida, ¿no? Por eso soy así. Por eso no puedo convivir con los demás. Por eso me la paso encerrado en mi casa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Porque me estoy justificando con mi historia, me estoy justificando con ciertas cosas que ni siquiera soy consciente de que no fueron así, ¿no? No fueron así, porque además ni siquiera las he revisado, ¿no? Y lo que yo recuerdo, pues son un chingo de fantasías, de ilusiones, donde yo pienso que viví de esa manera y a veces, por ejemplo, lo ves y dices, no fuiste así, pero también veo esas formas ilusorias en los pacientes ya de grandes, ¿no? Sufren por una pareja y la pareja les dijo, claro, desde el principio, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero nada serio, ¿no? Pero tú los ves sufriendo y es que la maldita me engañó y si no quería nada, me lo hubiera dicho. Sí te lo dijo, ¿no? Sí te lo dijo. Y no una vez, te lo dijo un montón de veces, ¿no? Pero no eres consciente. Entonces, lo que alcanzo a ver o entender es que el no ser consciente de tu vida, de lo que viviste, de lo que estás viviendo actualmente, te va a llevar a muchísimos problemas, ¿no? A una idea ilusoria de una vida que crees que tuviste, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que toda su vida decían, no, pues es que mi padre no me quiso porque cuando mi primo llegó a mi casa empezó a salir con mi primo y lo empezó a llevar a todos lados y nunca me llevó a mí, ¿no? Por eso odio a mi padre, ¿no? Y revisas y el padre todo el tiempo estuvo detrás del hijo, ¿no? Pero el hijo, cada que el padre le decía, oye, hijo, vamos a tal lugar y demás, no puedo, no quiero, no me gusta. Y entonces imagínate una persona, imagínate a un hijo, ¿no? Que le estás insiste que vaya. Pues yo creo que le insisto unas 5 veces y ya si a la 6ª vez me dice, ¿sabes qué? No quiero, pues ya no le insisto, ¿no? Y mejor me llevo a la gente que sí quiere ir conmigo, ¿no? Pero ya el hijo, es que ya no me lleva y que ahora lleva a mi primo, a mi otro hermano y que a mí mi padre no me quiso a mí, ¿no? Pero sí te quiso, sí te tomó en cuenta, sí te dio tu lugar, ¿no? El que se alejó, el que no quiso estar, ¿sí? El que no se comprometió fuiste tú, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a dejar de contar esa tragedia en tu vida que ni siquiera ocurrió de esa manera? ¿Sí? ¿Hasta cuándo te vas a hacer responsable de los resultados que tienes y dejar de andar culpando a otro de lo que te pasa en la vida, de lo que te está pasando actualmente? ¿Sí? Sí, exactamente, ¿no? Esa parte, porque pues sumamente uno puede crecer y estar resentido, ¿no? Con los papás, ¿no? Con la vida, ¿no? En ese caso ya así más endeliriado con todo te resientes, ¿no? Hasta con lo que ni te pasa te resientes porque no te pasa, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? Me justifico, ¿no? Por lo que estoy viviendo en un presente porque no he revisado o simplemente niego el hecho de que lo que viví no es como me dijeron que tenía que vivirlo, ¿no? Porque pues decíamos, nos venden una idea, pero al mismo tiempo esa idea que me dan es como yo me vendo ante el mundo, ¿no? Porque como le puedo sacar provecho, beneficio de pues contar mi vida trágica cuando en realidad ni fue así, ¿no? Como muchos ejemplos, como el compañero nos comentaba, ¿no? Me resiento porque pues mi papá no me quería, ¿no? Quiso más a mis hermanos, ¿no? Y revisando, por eso la finalidad de esta parte, revisando mi historia, ¿no?
Ya una vez que tengo el valor de revisarla, porque es una práctica tan sencilla, no es una de las claves en un proceso terapéutico, pero que muchas veces la persona se la hace bien cansada, ¿no? Puede llevar medio año, un año y no la termina o ni siquiera la ha iniciado, la ha realizado, ¿no? Y entonces en ese punto te das cuenta que, pues como tal, tu papá, no tendrías tú por qué estar resentido con él. Porque entonces te comienzan a cuestionar, ¿no? Porque el objetivo es cuestionarte esa idea que tú tienes, porque es una idea que está fuera de, ¿no? Entonces te das cuenta que, pues, tuviste comida, tuviste vestimenta, inclusive hasta te pagó tus estudios, ¿no? En los tiempos difíciles ahí estaba, pero pues bajo la idea o bajo los recuerdos que tú tuviste, simplemente por un evento que a lo mejor no cumplió un capricho tuyo, con eso es más que suficiente para agarrar esa parte de todo ese evento y decir que tu papá era culero, ¿no? O por eso estás bien resentido con esta persona. Y así como este ejemplo puede haber muchos, ¿no? El que me justifico con esto para que entonces yo diga, ¿sí? Que en este caso no merecía vivir eso. Porque a mí me dijeron que pasara lo que pasara, siempre tenían que estar ciertas personas. Siempre tenían que poner la atención en mí, ¿no? Siempre tenía que estar ante todo primero yo. Porque es una idea que nos vende, ¿no? Como que seas único, que seas especial, ¿no? Que vales mucho, ¿no? Pero la finalidad de esto, de este tema que estamos llevando a cabo es el por qué. ¿Por qué niegas eso? Porque al final entonces entendemos que mi educación que me brindaron, pues simplemente no me hace ver la totalidad, ¿no? Y entonces en ese punto, pues claro que nomás voy a ver una partecita, pero que con esa partecita que yo veo de esa totalidad es como yo voy a interpretar todo. Cuando en realidad, pues por eso es importante una revisión, porque entonces decíamos, cuentas algo que ni siquiera fue así, pero tú te convences tanto de que sí fue así, que te la crees y lo materializas, ¿no? Entonces es importante esta parte de entender de que sí soy consciente y de que no, ¿no? De que ya me doy cuenta y de que no, porque muchas veces ya me doy cuenta de cosas, pero las niego, ¿no? Niego mis errores, niego mis defectos, y en este punto yo digo, bueno, la parte inconsciente que no ves de ti, pues no la puedes negar porque simplemente no la ves, ¿no? Pero es la gran mayor parte construida por mi historia, ¿no? Que decíamos, es toda la justificación que se tiene que revisar para poder romper con eso que tú dices, que pues no era así. Y entonces en ese punto, ¿no? Revisar mis errores, mis defectos, pues es complicado, porque en la revisión de mi historia es revisar todos mis hábitos, por los cuales me llevan al resultado, y a lo mejor muchas veces negar muchas cosas que yo digo que no tendrían que ser así, y entonces ahí es como la parte del valor de en este caso de una persona, ¿no? Porque aceptarlos es complicado, ¿no? Porque en ese punto siempre te dijeron que ciertas personas tendrían que responder o estar a cargo de ti, cuando pues estamos hablando del tema y vemos que lo que vives es tu responsabilidad, ¿no? No de otra persona. Sí, pues bien mencionaste algo ahorita, ¿no, Iván? Que es tu responsabilidad, ¿no? O la responsabilidad de cada uno. Pero yo igual siento, dentro de esta negación de recuerdos es como que el individuo se puede volver muy caprichoso e insaciable. Porque, digamos, sí es cierto, o sea, saca una imagen de la persona más trágica, que vivió lo más trágico del mundo, pero ¿por qué sigue sacando esa historia? ¿No? Independientemente de que si te dolió o no te dolió, o si es un trauma o no, ¿qué beneficio sacas? ¿Y por qué beneficio? Porque digamos muchas veces de decir, es que, ¿qué crees? Viví esto en esta temporada, así y así, esto. Muchas veces pasa mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando se conocen, es que te conocí cuando estaba pasando la peor de mis tragedias. Tal vez perdí a mi familiar, perdí a mi pareja, tal vez se murió alguien que yo estimaba muchísimo y de repente conecto con esa misma gente, ¿no? Conecto con una persona que tal vez está viviendo una tragedia similar y ¿qué es lo que pasa? Nos une la tragedia. Y al unirnos a esa tragedia, ¿qué pasa? La reavivamos, esas tragedias. Y es la única manera en la que nos podemos comportar, en base a la tragedia, no en base a resolver, en base a la queja, no en base a corregir, ¿no? O sea, y es como que algo que se ha notado, ¿no? O sea, yo de igual manera con pacientes, o sea, se llega completamente convencido y muy tercos, principalmente de la terquedad ante
ante la persona o ante el paciente, ¿no? Que llega y dice, no, pero es que esto es así, 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 pero cómo, digamos, y ese es como el trabajo ya como psicólogos o como maestros, ¿no? Que a pesar de que el paciente, el alumno, llegue con una terquedad lo suficientemente fuerte para querer desmantelar o no querer desmantelar eso, pues es donde tenemos que aplicar un montón de estrategias, ¿no? Que una de ellas, pues bien la mencionó Jesús, te tienes que retirar de la escuela, de la casa de tus padres o de tu núcleo familiar, ok, que tienes que empezar a estudiar esto, que tienes que empezar a leer esto, que te tienes que empezar a vestir de esta manera, o que tienes que empezar a hacer estas cosas diferente a lo que has estado acostumbrado en tu día a día. ¿Y por qué? Porque tal vez, digamos, yo conocí a una persona que decía, es que a mí no me gusta vestir de traje, pero ¿por qué? Pues es que así se vestía mi papá cuando nos dejó y que no sé qué. Y dije, bueno, tal vez se despertó algo, pero no quiere decir que porque pasó eso, tú no lo tengas que hacer. Porque digo, al fin y al cabo, en la realidad, pues o en el mundo nos piden requisitos, ¿no? O sea, nos piden resultados y no importa si el resultado, digamos, más que nada por la parte a nivel laboral, ¿no? Cuando vas a un trabajo, si te dicen tienes que venir formal y no llegas formal, hay gente que sí la han llegado a correr por eso. Independientemente de que pues está bien que estés traumado y lo que tú quieras, pero yo te pedí que llegaras de esta manera y no quiere decir que por eso no vas a cumplir lo que yo te estoy pidiendo. O sea, el mundo nos va a exigir cosas y si por esa cuestión de los recuerdos, de mis traumas o así, lo niego o no lo hago, pues obviamente voy a terminar sufriendo de una manera tan miserable que no seré ni capaz de enfrentar el mundo como me lo esté pidiendo. Porque pues sí, algo muy importante es que el mundo nos va a exigir, al exigirnos esto, no te va a preguntar si estás traumado, si tienes problemas, si tienes algo, te va a pedir que lo entregues, porque es un requisito que solicita el mundo cotidiano. Pues ya no sé, para concluir, compañero, ¿qué nos quieres mencionar? Pues ya para ir cerrando un poco este tema, pues me parece interesante porque tenía una paciente justamente que se puso muy grave, ¿no? Llega a terapia porque ella es maestra, una de sus alumnas había tenido un accidente, pero su alumna pues es de bajos recursos, pues no tiene, sus familiares no tienen dinero para llevarla al hospital, ¿no? Y entonces inmediatamente ella se ofrece a llevarla al hospital, a pagar la consulta, a pagar todo, ¿no? Pero ella entra en un estado de angustia, de crisis cuando la ve, ¿no? Y cuando habla con la mamá también entra en un estado de angustia y me dice, pues es que ¿qué pasó, no? Yo estaba bien y esta chica tuvo un accidente y como yo la conozco, pues quise ayudarla, ¿no? Pero me puse muy mal. Y entonces veíamos, bueno, ¿cuántos años tiene la chica? No, tiene 7 años, ¿no? ¿Qué viviste hace 7 años? Cuando tenía 7 años, ¿sí? Y decía, lo que pasa es que cuando yo tenía 7 años, dice, mi madre, pues, mi papá nos dejó y mi madre, pues, cuidaba de nosotros, pero mi mamá no en una ocasión yo me sentía mal y mi mamá, pues, me daba tés, me daba remedios caseros. Pero yo me sentía muy mal, ¿no? Ya llevaba semanas así. Y en una ocasión, una tía, pues me vio, ¿no? Se apiadó de mí y me llevó al hospital. Y entonces en el hospital, pues nos dijeron, ¿no? Pues qué bueno que la trajo, qué bueno que trajo a esta niña porque, pues, si usted no la traía, en unas semanas esta niña se iba a morir. ¿Sí? Y le impactó tanto a esta persona y también lo que le decía a su tía y que su tía se peleó con su mamá. Todo esto le causó un conflicto en su infancia. ¿Sí? Y ahora que ve a la niña y se ve reflejada, se siente identificada con la niña, ¿no? Y ve que tuvo un accidente y que la familia no tiene para llevarla al médico y que ella se ofrece para llevarla al médico, ¿no? Y que ella está dispuesta a pagar todos los tratamientos, pues es esa sensación o ese sentir de su infancia, ¿no? De la vez que
que pues que ella casi muere porque su madre no tenía para llevarla al médico, ¿no? Y entonces queda muy marcado en la niña, en esta persona, pues esa parte de su infancia, y la queja con su madre, no, pues mi madre, ¿no? O sea, era capaz de dejarme morir porque pues no había dinero en la casa, ¿no? Por eso desde que yo crecí, yo luego me fui de mi casa y dije, pues a partir de este momento, pues el dinero nunca va a faltar, ¿no? Y económicamente, pues esta persona está bien, pero pues emocionalmente tiene muchos problemas que no ha podido trascender, ¿sí? Y me doy cuenta que pues es necesario la revisión, es necesario el trabajo. El inconsciente de una u otra manera, pues va a salir, pero cuando sale, pues no lo tenemos que ocultar, lo tenemos que trabajar, ¿no? Sí, en este caso importante, ¿no? Mencionar al menos terminar con mi participación es la revisión de mi pasado, ¿no? Si no me va a determinar siempre, ¿no? Despertar o volver a vivenciar, porque es como volver a vivenciar pues tu pasado, tus vivencias, ¿no? Es complicado y es difícil para cualquier persona, ¿no? Pero pues el lugar donde nos encontramos, les brindamos como todos esos servicios, ¿sí? Se implementan cursos de desarrollo, igual talleres, diplomados y demás, donde pues nuestro trabajo es esa parte, ¿no? Brindarles a las personas, ¿no? Como las herramientas y la forma de que ellos busquen respuestas en su vida, ¿no? Y sin embargo la importancia de darle un seguimiento terapéutico, y que entiendan ellos que va a depender mucho de esas personas. Sin embargo, sí necesitan de la dirección de una persona profesional que se encargue de hacerlos ver, ¿no? Y que pues lo que vivieron no es trágico como lo sienten y como lo recuerdan. Sin embargo, es cambiar la forma como lo vieron, ¿no? Y pues en este caso sería como término. Bueno, de igual manera, para ir terminando la participación, pues igual agradecer a la Banet por permitirnos, como de semana con semana, estar dando todos estos temas en apoyo a lo que es el uso del nivel de la escuela que ha funcionado con nosotros, ¿no? Que ha funcionado con nosotros, y no solo con nosotros, con maestros, con alumnos y con gente que está ahí en la institución. Y pues sí es cierto, o sea, la verdad es que pues la escuela nos ha brindado mucho apoyo para poder trabajar con nosotros a nivel personal, desde las clases de la licenciatura, desde los maestros, desde los cursos de desarrollo, los estándares, incluso los mismos estándares de competencia, todo lo que ha brindado la escuela nos ha permitido hacer un trabajo y uso importante en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y es con lo que yo concluiría, ¿no? Que si no fuera por la escuela, la verdad yo siento que muchos resultados que tengo hoy en día no podría. Y todo ha sido gracias a la licenciatura, a los cursos, talleres, diplomados que me han ayudado a complementarme en mi día a día como a nivel profesional. Okay. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.